Como español me siento profundamente avergonzado por la actuación, por el comportamiento del gobierno de mi país, del gobierno de España, que a la sazón, y no es un detalle menor, durante este semestre ostenta la presidencia de la Unión Europea. Un comportamiento abiertamente antisemita, o al menos esa es mi opinión, y que ha sido reprobado, y esto debería de ser bastante suficiente motivo de preocupación, en primer término para nuestros responsables políticos y en segundo término también para buena parte de los responsables de los medios de comunicación que siguen, al igual que nuestro gobierno, manteniendo una postura antisemita. Les supongo informados de que ayer la Embajada de España en Israel emitió un durísimo comunicado, tildando de antisemita al ejecutivo que preside Pedro Sánchez Pérez Castejón, y que algunos comentaristas, y no precisamente pro-palestinos o no precisamente sospechosos de simpatizar con la izquierda, les ha parecido incluso excesivo, porque es verdad que en alguna de sus frases acusaba también a algunos miembros del gobierno de España de, pues simpatizar o hacerle el caldo a los terroristas del ISIS. Bien, decía esta mañana incluso un comentarista, uno de los que más jaleamos en esta casa, porque en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones, dice las verdades del barquero. Decía esta mañana un comentarista que echaba de menos una mayor precisión en el comunicado de la Embajada israelí en España a la hora de señalar a qué miembros del Ejecutivo se refiere y a qué declaraciones. Coño, don Carlos, y le tengo a usted un aprecio brutal. Pues no tiene usted más que tirar, usted que tiene casi tan buena memoria mejorando lo presente como la mía, no tiene usted más que tirar de la hemeroteca de los últimos días y coger todas las declaraciones de Yone Belarra, coger todas las declaraciones de Irene Montero y coger sobre todo las declaraciones de nada más y nada menos que la vicepresidenta segunda del gobierno y líder de ese partido político que intenta mantener las cenizas de Podemos, que es Yolanda Díaz, que además de lucir palmito en los premios Planeta, debería de preocuparse de algunas otras cuestiones. Yolanda Díaz, creo que no habían pasado ni 24 horas desde el salvaje atentado terrorista, atentado uno. Atentados fueron tantos como 1.300, 1.500, 1.600 que fueron las víctimas inocentes que causó Hamás en sus distintas incursiones en suelo israelí. Tildó al gobierno de Benjamín Netanyahu de nazi. ¿Quieren ustedes más precisiones? ¿Es necesario que descienda la embajada israelí hasta esos mínimos detalles para darse cuenta de qué manos estamos? Cuando ministras como Yone Belarra, que ha pedido, otra declaración le brindo, mi querido amigo y compañero, que insisto, da usted en el clavo el 90% de las veces, hoy no. Yone Belarra, digo, que ha pedido a Pedro Sánchez y al gobierno como órgano colegiado que, pues coayuden a llevar a Benjamín Netanyahu ante una corte penal internacional. Perdón, acojonante. Y que va a una manifestación en apoyo a Palestina, que está muy bien, porque torticeramente la extrema izquierda y parte del otro extremo del arco ideológico están hábilmente, llevan décadas mezclando la causa palestina con directamente el apoyo a un grupo criminal, como es Hamás. Digo que va, junto con Isa Serra, junto con otras destacadas dirigentes de Podemos, va a una manifestación pro-palestina en la que hay sujetos, cójanse las redes sociales, que justifican la violencia de Hamás utilizando todos los medios posibles para defender la causa del pueblo palestino. Pues las primeras víctimas de Hamás son los propios palestinos. Llama también mucho la atención, y no quiero porque algún imbécil me va a llamar sionista o me va a llamar, porque también existe una confusión muy del común de la ignorancia del grueso de la tropa, que es confundir al gobierno israelí con el sionismo, cuando son dos conceptos que no tienen absolutamente nada que ver. Renuncio a entrar en disquisiciones históricas acerca de que Palestina, como ente jurídico, como país, como nación, no ha existido nunca, porque ese territorio, es que no quiero hacer historia porque me tiraría 20 minutos, pero ese territorio siempre ha estado repartido entre Siria, entre Egipto. Jordania era un estado que ni siquiera existía. Es un estado que, cuando se retiran de ahí los británicos, existe o cobra carta de naturaleza como tal, primero llamado Transjordania y luego Jordania. Nunca ha existido Palestina como nación.
me caerá la del pulpo en una parte del respetable, que no es la parte mayoritaria, ni mucho menos de nuestra audiencia, pero esto lo ve todo el mundo, pero me da igual, pues llega un momento que ya pierdes, si ellos pierden la vergüenza, pues aquí la podemos perder todos. La podemos perder todos, pero digo, vuelvo al hilo principal, se confunde también torticeramente y con intención claramente manipuladora los conceptos de sionismo con Estado de Israel. ¿A dónde quiero ir? Es una auténtica vergüenza que el gobierno de España se haya convertido una vez más, again and again and again, en un paria ante la comunidad internacional. Somos unos parias porque somos el único gobierno occidental, no ya de la Unión Europea, occidental, que ha adoptado una posición claramente antisemita. Y no es un detalle menor el hecho de que además coincida, qué mala suerte, que durante este semestre nos están mirando todavía más, y no solo para reírse de nosotros, sino en este caso para algo mucho peor, porque ostentamos la presidencia de turno de la Unión Europea. ¡Qué maldita vergüenza! Nos contaban el otro día, amigos que dejamos en Bruselas, los 3-4 meses que estuvimos allí, hasta que salimos corriendo, que los altos funcionarios de la Unión, no políticos, funcionarios, incluso los que ven papeles todos los días, están a medio camino entre sorprendidos, escandalizados, algunos con cierta sorna, porque ya saben ustedes el cariño que nos tienen a los españoles, los belgas, o parte de los belgas, los que son de nacionalidad belga y algunos franceses, no quiero que esto nadie lo interprete como algo personal, Adoro Francia como país, muchas veces me he manifestado como más francófilo que anglófilo, es una cuestión personal, en la que no voy a entrar ahora, y bueno, no tengo nada contra Bélgica. Conozco Bruselas, me pareció una ciudad, bueno, relativamente agradable y punto. Pero la sorpresa y la perplejidad que lleva causando meses en altos funcionarios de Bruselas, la completa inactividad, la irrelevancia de este periodo, de este tránsito por la presidencia semestral del Gobierno de España. No estamos haciendo absolutamente nada, no hay ninguna iniciativa destacable, no hay una presencia de ministros del Gobierno de España relevante allí en asuntos, bueno, pues que puedan tener un cierto recorrido para la posteridad, para el siguiente país que coja el testigo y el siguiente. No estamos haciendo absolutamente nada, más que, iba a utilizar una expresión vulgar, ¿no? Porque si nos lo dan, será porque así lo hemos requerido y porque, bueno, pues los que reparten la pasta, que al final es el dinero de los impuestos de todos los europeos, así lo han considerado. Lo único que estamos haciendo y para lo único que estamos utilizando Bruselas es para percibir unos fondos cuyos 100 máximos receptores, por cierto, todavía, y estamos ya 17 de octubre, seguimos sin conocer. El plazo expiraba el pasado día 15. Bruselas nos lleva requiriendo, y he pasado a hablar de otra cosa para cerrar este editorial, desde el pasado mes de marzo-abril, para que Nadia Calviño, el Ministerio de Economía, que creo que es a quien corresponde hacerlo, publique esa lista. ¿La habéis visto vosotros? Yo tampoco. Y eso es sancionable, como nos decía ayer Carmen Obregón, y como me recordará dentro de un rato, si os quedáis a esta generación euro, John de Zulueta, que es un tema que está siguiendo con lupa, porque es presidente de honor del Círculo de Empresarios y porque le indigna particularmente, y lo entiendo, es sancionable. Vamos a ver si el Gobierno de España también ahí, al final, no nos decepciona a los que ya esperamos lo peor o nada de este Gobierno y vuelve a dejarnos también a la altura del betún. Ya lo ha hecho incumpliendo el plazo del 15 de octubre, exactamente igual que lo está haciendo con su abierto antisemitismo y con su empeño de convertirnos en parias ante los ojos del mundo libre y del mundo civilizado. Don Víctor Sánchez de Real, me dicen que está usted conectado. ¿Cómo estamos, amigo? Te has quedado nuevo. Bueno, pues fíjese, yo hago un cierto esfuerzo de contención, don Víctor, porque tú que eres un profesional como yo, sabes que por años que llevemos, ¿no?, ante un micrófono o ante una cámara, bueno, pues al final voy a poner un ejemplo absurdo, ¿no?, nada que ver con trabajos, no sé si mucho más meritorios, pero complejos que el nuestro, como el del cirujano que tiene que operar ahí con el bisturí y tal, o el controlador aéreo que tiene que estar no sé cuántas horas perfectamente concentrado. Bueno, pues incluso a lo mejor a ellos les ocurre que llega un momento en el que ya,
pues claro, no puedes estar con el nivel puesto las 24 horas del día. Y a veces pensamos, pues, o podemos olvidarnos de que estamos hablando para mucha gente, porque tú solamente ves el foco de la cámara o el micrófono, y empezar a dirigirte al respetable en términos coloquiales como si estuvieras tomando un café. Pero bueno, es que la situación no está, Víctor, para estar con paños calientes. Has leído el comunicado de la Embajada de Israel, como lo hemos leído todos. A mí lo más relevante y lo que más vergüenza me da es la imagen de parias que estamos dando ante el mundo libre, ante el mundo democrático. Oye, y ostentamos, porque nos ha tocado así, ¿qué le vamos a hacer en este periodo tan convulso? Pues la presidencia de turno de la Unión Europea. Somos el único país abiertamente antisemita, insisto, de todo el mundo libre. Yo creo que nos lo deberíamos de hacer mirar. No sé tú cómo lo ves. No, hemos logrado un absoluto récord. O sea, somos antisemitas, antijudíos y antiisraelíes. Todo la Que vez. ya es combinado, es complicado el triple combo. Oiga, una previa, porque luego aquí la gente se coge estas cosas, como se decía antes, con un papelito muy fino de aquellos de fumar. Sí, de fumar. Vamos a ver, lo primero. Israel es una nación compleja, complicada y con una relación compleja y complicada con España. Para empezar, hay que reconocer que Israel defiende sus intereses de una manera práctica, pragmática y dura en el ámbito internacional. Luego, si quieres, entramos en las razones por lo que ha hecho. Y muchas veces los intereses de Israel no están alineados con los intereses de España. Y así lo podemos ver en la relación que tiene Israel en territorios donde nosotros o hacemos no presentado o hacemos un presentado lacayesco o arrodillado. Hablo del caso, en este caso, la relación de Israel con el Reino de Marruecos. Lo que no significa que en otro plano de análisis, cuando una nación que tiene características al 80-90% occidentales, que antes las tenía también España, aunque cada día parecemos menos occidentales, nos queremos caer en los listados donde sale Palestina, donde sale Qatar, ¿okay? Cada vez que donde sale Afganistán, queremos más estar en esos rankings, ¿vale? Pues cuando se produce un ataque contra una nación que ejerce de Occidente, que es Occidente, que comparte con nosotros no solo la base de nuestra base judeo-cristiana, y yo añado siempre, ya sabes, griega, ¿no? Sí, señor. Porque Roma va metido ya en el concepto de cristianos. Sí, bueno, y ¿vale? porque Europa, perdóname, Víctor, Europa, lo hemos dicho muchas veces, es el derecho romano, la filosofía griega y la cruz. Eso es Europa, Y la cruz. básicamente. Y la cruz que emana y engancha directamente con lo judío, porque aquí este antisemitismo, teniendo en cuenta que creemos en la resurrección de un joven judío que subió a los cielos, pues es absolutamente alucinante, ¿no? Pero ese es el triángulo que marca el Mediterráneo, en el que España juega sus bazas y en el que tenemos componentes de alianza y componentes de discusión. Esto es como si hay un ataque terrorista contra Francia, porque Francia nos invadiera en el siglo XIX, no vamos a negar el hecho de que están matando a personas como nosotros en París o en Bruselas. Que el duque de Alba estuviera por allí y los bruselenses no fueran precisamente los más favoritos de lo español, no significa que no estemos consternados todos porque están atacando al fin y al cabo a una nación lo más parecida a la nuestra. Segunda parte, hay un cinismo por ahí de decir, entonces no defiendes a los niños. A ver, sí, pero hay una cuestión de civilización y hay una cuestión de alineamiento moral y hay una civilización que es incompatible con esta civilización judeocristiana griego o greco-romano-judeocristiana, si quieres, ¿vale? Que es el Islam. Especialmente el Islam que no tiene sabores light, que no tiene sabor descafeinado, que no tiene, salvo un 0,01% de la población, el Islam tiende al islamismo. Y el islamismo tiende a posiciones que son, por definición, ya no siquiera anticristianas, anticatólicas, antijudías, no, antipersona, antihumanismo y, por tanto, antioccidente, que se basa en esos hechos. Y en esa discusión es que algunos estén entregados a arrodillarse, a justificar lo injustificable cada día durante esta semana, y si encima estas personas están no solo en el gobierno, sino que son parte del gobierno, sino que además están apoyadas por el resto del gobierno, que es la gota que colmó el vaso ayer del señor Álvarez, pues apague y vámonos, ¿no? Porque ¿qué nos vamos a integrar? ¿En la red de países islámicos del mundo? No sé, esto es una pregunta seria que lanzo, ¿eh?
Sí, o en el eje del mal, la frase creo que era de Ronald Reagan, o aquello de los países gamberros, que ya no sé si pertenece a la época de Reagan o posteriormente ya a la época de George Bush padre, no, yo creo que es anterior, porque la primera vez que yo leí, tú fíjate a quién, tú que eres un clásico como yo y ya tenemos algunos años, leía yo cosas con 18 años, pues por ejemplo de destacados comunistas como Carlos Alonso Zaldívar, que hablaban de eso, claro, para criticar la posición norteamericana, pero aprendí yo, y que me hacía mucha gracia aquello de los países gamberros, ¿no? Que me hacía mi gracia. Bueno, pues era como consideraban a naciones como Irán, etcétera, etcétera, los Estados Unidos. Al final, como tú bien dices, no es una cuestión de izquierda y derecha, es una cuestión de civilización frente a barbarie. Eso es así, ya sé que no soy original y lo habréis leído, pero a lo mejor conviene repetirlo. Te voy a provocar, Víctor. ¿Por qué? ¿Por qué? Me vas a decir, no es comparable, no lo sé. ¿Por qué, por ejemplo, a Estados Unidos, cuando le sobreviene la catástrofe, el atentado, con no sé si fueron entre 3.000, 5.000 víctimas mortales asesinadas en las Torres Gemelas, invade Afganistán? Fue la reacción inmediata, invadir Afganistán, ¿no? Porque pensaban que estaba ahí el núcleo de la autoría intelectual de aquellos atentados y nadie se lo discute. Y ahora ya incluso los Estados Unidos están pidiéndole ese concepto tan delicado. Ayer leí un hilo brillante, pero excedería los límites incluso de este programa, perdonad, porque a lo mejor, en fin, con el derecho internacional en la mano, que lo retuiteaban gentes pues como Daniel Lacalle, como muchos otros, hablando de esto de la respuesta proporcionada. Digo que en las próximas horas va a estar allí el presidente americano Joe Biden y tal, a hacerse una foto con Netanyahu. A Israel se le está, incluso desde quienes son sus propios aliados, se le está insistiendo tanto en lo de la respuesta proporcionada. Joder, pues si sí, la respuesta proporcionada fue invadir un país de Estados Unidos, vamos, lo de ahora de Israel parecería una broma. Y esto lo digo ya pensando en nuestros aliados norteamericanos. Por partes. El hecho de que un país sea atacado y nos angustie, porque nos vemos reflejados por las formas, por las personas que han sido atacadas específicamente, no significa que estemos defendiendo en todo ese país. Porque, repito, Israel es uno de los países más, voy a utilizar un término internacional, más cabritos que puede haber en su propia autodefensa. Y, por tanto, ¿hará barbaridades Israel? Sí. ¿Las ha cometido? Sí. ¿Tiene incluso un cierto origen hasta terrorista para con los ingleses, que tampoco son nuestros favoritos? Sí, porque el mundo es complicado, porque los intereses nacionales son complicados y porque la construcción de naciones o la sustentación de naciones es pura base de conflicto. El orden posterior es una cuestión. Segundo, la reacción es muy similar, y lo hemos dicho muchos de nosotros, a lo que está viviendo Israel en estos momentos. Es un post-11S, ¿no? Es el equivalente psicológico. Y significa que Estados Unidos y cualquier nación que se siente atacada, y esto viene también desde los romanos, ataca a alguien. Ojo, que incluso esos ataques en muchas ocasiones es más para construir un relato de seguridad / fuerza / asustar al próximo que venga, que incluso desde el tiempo de los romanos hasta más recientemente, como mencionas, el 11S o con Israel, puede pasar. Es decir, los romanos, cuando tenían problemas internos, se iban y atacaban a los partos, a ver si les ganaban de una vez, cosa que no conseguían habitualmente. ¿Por qué? Habían hecho algo los partos, por cierto, que estaban situados en la zona más cercana a Irán. Y vuelvo a de dónde vienen los problemas desde el siglo primero antes de Cristo, ¿vale? 25 siglos. Esto no lo hemos resuelto. 25, estamos aquí sin resolver un problemita que nos viene. Pero hago el símil, y le zumbaban a los partos porque el triunvirato no se llevaban bien, ¿vale? Segundo, Estados Unidos recibe un ataque fundamentalmente realizado o ejecutado por diseñado por un señor que es ciudadano de Arabia Saudí y ejecutado en gran medida por ciudadanos de Arabia Saudí, y ataca 6 países más allá, ¿no? Bueno, ¿esto es razonable? No es razonable, pero hay que entenderlo en política internacional, que ejercicios de este tipo, si se había refugiado allí Bin Laden, etcétera, etcétera, no, las cosas no se hacen tan a la bárbara como algunos sostienen, pero tampoco son tan civilizadas como algunos sostienen. Y ahora, Israel ha sido atacado por Hamás. Hamás se encuentra situado en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un lugar que está independizado de cualquier responsabilidad de Israel, que por supuesto defiende gran parte de la frontera, y todo el mundo se olvida de la frontera con Egipto, que por cierto Egipto se está aquí mirando de perfil y cantando el puente sobre el río Kwei, ¿vale? Y va a contrarrestar, va a hacer un ataque contra los palestinos de Gaza, que en el 2006, vamos a decir, votaron a estos salvajes de Hamás, que es un grupo terrorista.
No, le va a dar también a Hezbollah, que está en el norte y que va a entrar en una competición de quién es más bruto, porque Hezbollah ahora tiene que demostrar que tiene más fuerza que Hamas. Ayer cayó ya un pepinazo Israel, en Beirut, en la oficina de la ONU, exacto. en el Líbano. O sea que el conflicto puede seguir por ahí arriba también. Sí, sí, no, y también puede extenderse a Irán y te puedo asegurar que los servicios secretos iraníes están actuando sobre el terreno contra una nación que es prenuclear, si no puede tener la bomba atómica en menos de 4 o 5 semanas, si se determina ello Irán, y que claramente Irán y Qatar y un poquito nuestros amigos turcos están detrás del apoyo a Hamas, que son los que han realizado un ataque salvaje y que encima se ha desmadrado. Dicho lo cual, ¿defiende un Israel? No, uno defiende que se tendrá que defender una nación cuando es atacada. Ya entran otros de si eso no es una nación, de si tienen o no derecho, de si aquello se llamaba Palestina en tiempos de la Biblia. Pues bueno, Sí. lo que tenemos claro es que existe un Estado llamado Israel, que existe un grupo de población llamado palestinos que han crecido y que han sido realmente, han sufrido, pero sobre todo porque han sido utilizados como rehén por el mundo árabe para enfrentarse a Occidente, por porque Siria, los primeros por que han Egipto, sacrificado a por los tal. palestinos, claro, o por la propia Irán o la propia Por Qatar, Irán. que vive de maravilla el jefe de Hamas, ¿vale? Y ahora la proporcionalidad. Escuchaba un vídeo. ¿Qué es proporcional? ¿Qué tiene que hacer la proporcionalidad? Y cito a alguien que no he logrado encontrar quién era la persona, pero lo decía muy bien. ¿Qué tiene? Ahora le pedimos en proporcionalidad a los israelitas, a Israel, que busque una serie de pueblos con el número exacto de población, con el número exacto de animales de cría, con el número exacto de padres, madres, hijos, que busque también un festival con el número exacto de asistentes y que mate al número exacto de bebés, de los cuales en su proporción tendrá que matar a disparos a una proporción exacta de número de bebés, tendrá que cortar la cabeza a un número exacto de bebés y quemar vivos a una serie de familias, padres, madres e hijos, y tendrá que hacer exactamente un número de secuestros igual y equivalente y proporcional a lo que han realizado los de Hamas, además de las violaciones frontales, anales y de otro tipo que hemos visto todas las imágenes, que por cierto tenían todos los periodistas españoles desde el primer día y que no han sacado, no por un respeto, mientras decían y sacaban mensajes diciendo que era mentira estos ataques. ¿Eso es proporcionalidad? Es decir, es que el término proporción, ¿de qué va? O tengo que bombardear de una manera milimétrica para conseguir exactamente el número de muertos, quemados, violados, torturados y secuestrados. Es que, ¿qué es la proporcionalidad? Pues la proporcionalidad es que a mí me han vulnerado mis defensas, a mí me han vulnerado mis fronteras, han atacado y han matado a miles, estamos hablando ya de cerca de 1,000,000 y pico de ciudadanos, más recientemente unos cuantos cientos, y yo tendré no que asegurar el mismo grado de muerte, tendré que asegurar una proporción de fuerza tal que vuelva al status quo, es decir, que yo vuelva a tener mis fronteras seguras y mi gente no muera. Y a veces la proporcionalidad para conseguir eso significa que, por ejemplo, Inglaterra, ¿qué proporcionalidad aplicó para revolverse después de Dunkerque? Pues actuó la proporcionalidad de llamar a su primo americano y organizar no solo el desembarco de Normandía, sino la invasión de toda Europa para llegar hasta Berlín y O el acabar con bombardeo todo de lo que se Dresde, movía. donde murieron inocentes, Exacto. claro. ¿Vale? Entonces, eso es proporcional. Es proporcional que cuando están atacando tu nación, porque en realidad hasta Dunkerque no ataca Inglaterra a Alemania, si nos ponemos finos, que también tenemos, por cierto, gente de izquierdas y de muy derechas, ¿vale? Aquí en una especie de mantra antisionista, sin explicar todas estas cosas que son muy complejas. Y a todo el que tratamos de darle explicación razonable a todo esto, a mí me han mencionado desde mi prepucio hasta mi kipá. Han dicho que desde que me paga Israel hasta que me paga Estados Unidos. Bueno, mira, aquí lo que estamos es haciendo análisis serios, basados en conocimiento y basados en humanidad, por supuesto, pero también en el sentido común, de entender que un país que ha sido vulnerado en su frontera tendrá que encontrar la proporción de fuerza para que su país no vuelva a ser vulnerado. No para compensar el ataque que ya ha sufrido, que eso no lo vas a compensar nunca, sino para que no se pueda producir otro ataque durante un tiempo razonable, a ser posible unas cuantas décadas, y en el caso de Israel, para que pase tanto tiempo como desde el Yom Kippur, que es el último gran ataque que sufrieron, por cierto, también en una jornada, vamos a decir, religioso-festiva.
Consuélese, don Víctor, porque aquí hemos pasado de tener Yo no me expertos consuelo. tuiteros, tipo, vuelvo a repetir, Homer Simpson, con calzoncillos, con perdón en el sofá, bebiendo cerveza o fumando un cigarro y opinando de todo, expertos en Ucrania, expertos en Oriente Próximo y en el conflicto árabe-israelí, y ahora expertos también, y es un asunto que no voy a tocar en absoluto, cero, por respeto, simplemente expresar nuestro más sentido pésame a la familia del joven Álvaro Prieto, y punto nada más, hasta expertos pues en investigación criminal o en desaparición de adolescentes. Aquí cada día tiene su afán, don Víctor, y tenemos tertulianos y tuiteros para todo, ¿no? Yo las redes sociales probaría cerrarlas, voy a decir una barbaridad, venga, No. voy a provocar. Probaría cerrarlas una semana, a ver qué pasaba, macho. Qué felices éramos sin redes sociales. A Tú ver. no eres partidario, lo sé, no, es un poco por provocar. No, Por seguir provocando. no. Y de hecho en mi canal de YouTube he sacado ayer mismo un vídeo incitando a la gente a que tenga opinión, pero un tipo Sí. de opinión que no es la que estamos teniendo. Es una, Claro. una opinión documentada, informada, seria. Aquí el tirar a fuerza de exabrupto y a fuerza de emociones Sí, de lo es primero el que se te error. Si te ocurre. fijas, aquí no estamos aplicando emociones. Sí estamos entendiendo emociones, pero tratamos de aplicar un análisis que se basa en haber leído algún libro, que también lo recomiendo, algún Sí, libro, pero, uy, tener leer en alguna la época del experiencia TikTok internacional, es prácticamente ¿sabes? ya una quimera. Claro, claro. Entonces, lo que yo creo es que hay que reorientar esto. Y mira, esto es el nuevo foro. En Roma también se reunía la gente. Perdona, que ya sabes que hay el chiste de cuántas veces has pensado hoy en el Imperio Romano, ¿no? Y perdona que yo vuelvo porque es mi pasión. En el foro se opinaba y hemos vuelto a un foro en el que un tío le pasaba a Cicerón al lado, un tío que había reflexionado, escrito no sé cuántas hilas de reflexión sobre un tema, y al lado pasaba un tío que venía de ver matar gladiadores y que le gritaba a Cicerón, tú eres tonto, ¿no? Hemos vuelto a ese mundo. Sí. Y no lo veo tan malsano. Yo no lo cerraría, yo no cerraría el foro. Lo que sí me gustaría es tener una sociedad, hombre, no mitificado de ese cuadro, ¿no?, en el Vaticano, de todas las escuelas griegas, allí todos filósofos, pero creo que sí nos merecemos una población, sí nos merecemos un mundo civil que al menos tenga opinión y que esa opinión sea informada. Y esa opinión tenemos la enorme oportunidad a través de esas redes sociales que tú quieres cerrar una semana, que una semana tampoco vendría mal a todos, porque así... No, una semana para nuestras descansar, familias. para descansar. Para descansar, sí, debería haber vacaciones, pero a lo que voy es una enorme oportunidad también, porque es una enorme oportunidad para la democracia, es una enorme oportunidad para el desarrollo del ser humano, para el pensamiento individual, no para el pensamiento colmena, que es el que tenemos ahora, que salen en colmena y en manada. Y en cuanto expresas un posicionamiento que está basado en un conocimiento distinto, porque te has leído un libro distinto, porque has tenido una experiencia internacional distinta a la que ha podido tener esa persona que a lo mejor no ha salido de su pueblo, cuando has tenido una formación, a lo mejor en temas de seguridad y defensa, que esa persona no ha tenido. Y sin embargo, yo parto de la premisa de que todo el mundo debería tener una opinión. Y yo invito a todo el mundo que la tenga, pero que sea una opinión fundamentada, no una opinión de estos son los buenos y estos son los malos. El mundo es muy complicado, hay mucho cabrito por ahí fuera. Y nosotros, España, y vuelvo a la pregunta parabólica original que hacías, España somos los tontos del barrio mundial. Cuando salimos al barrio mundial somos el tonto, el pringao, que estamos ya a punto de estar en aquello que en la época de la Unión Soviética se llamaban los países no alineados. Es que volvemos a estar fuera del foco. Nasser, ¿verdad? Nasser, Egipto, exacto. India y... Egipto, India y ¿cuál? Ah, bueno, y Tito, Yugoslavia, bueno, claro. Y Tito, Yugoslavia, Tito, y luego a veces invitaban Nasser, al de Indira Tirana. Gandhi. Eran los a tres veces, líderes, bueno, y después muchos más, muchas naciones africanas. Sí. Todos los outsiders, ¿no? El llorado Tito. Ayer, por cierto, advertía Feijóo, y con esto ya hacemos la bisagra a la política nacional, te robo solo unos minutos más, decía Feijóo que corremos riesgo de balcanización. Término que escribía esta mañana mi querida Rosa Villacastín, supongo que era una rata, pero le ha caído la del pulpo, con V, ¿no? La balcanización, con gran cachondeo, pues por ejemplo de mi admirada Carmen Álvarez Vela, de la Fundación de ENAES, que nos acompañará aquí el próximo viernes, y algún otro tuitero brillante, digo, de los que merecen nuestros respetos. Oye, ¿escuchaste ayer al presidente, porque lo son hasta que se mueran, al presidente Zapatero, con Carlos Alsina? A mí lo que me pareció la entrevista fue sobre todo una gigantesca autoexculpación de sí mismo.
porque Pero es que Zapatero aparte de intentar justificar la posición de Pedro Sánchez Castejón de hoy, pues fíjate hasta dónde se iba. Hasta el 2004, el Estatut, la sentencia constitucional del 2010, Alsina, que es muy bueno, las cosas como son, le hizo ahí una presión, esto en rugby tendrá algún nombre, no sé cómo se llama, pero le hizo ahí un tal, y el otro al final pues se enredó, se lió, primero que le había parecido bien aquella sentencia, luego no, luego regular, luego tal. ¿Cómo viste tú? Zapatero lo que dio es muchas pistas para alumbrar por dónde va a ir el futuro inmediato, me da a mí la impresión. A ver, Zapatero es el más tonto de los creadores de una tendencia, ¿de acuerdo? O sea, Zapatero es el creador de la tendencia que ahora ha heredado Pedro Sánchez. Es el que rompe lo que ellos llaman los consensos. No, el que llama la situación estable de una nación seria, democrática y con sus controles. Y es el señor Zapatero el que empieza a romper nuestra política internacional, antes incluso de ser presidente. Es el que se sienta ante una bandera de una nación aliada, que repito, sí. Es aliada para unas cosas y competidor para otras. Sí. Lo bueno que tiene Estados Unidos es que no tiene, aunque tenga un Zapatero ahora al frente, sin embargo, hay un momento en que se le sienta y le dice, no, tú vas a hacer un discurso que podía haber hecho John Fitzgerald Kennedy, Donald Trump o cualquiera de los dos Bush. Porque hay un momento nación, hay un momento proyección internacional que lo tienen súper serio, que lo tienen súper controlado. Y nosotros que teníamos a Zapatero. Y en ese mundo estamos. El que abrió las puertas del mal, por mal que me caiga Felipe González, hay que reconocerle que no lo hizo mal. Lo hizo dentro de sus ideas, que me parecen malas, pero lo hizo óptimamente para esas ideas y para el conjunto. Pero Zapatero lo hizo mal para todos y abrió la excusa, que es la que ha utilizado Pedro Sánchez para realizar muchas de las barbaridades. ¿Qué está el señor Zapatero? Autojustificándose porque quiere ser el padre de esto. Y de hecho es el pater putativo, ya sabe aquello de puto, putas, putare, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, pues un compañero mío de latín lo interpretó mejor que la realidad de lo que significa en latín. El problema es que sí es el padre intelectual, es el que diseñó lo que estamos sufriendo ahora, llevado a su enésima potencia por alguien que es más listo y con menos barreras incluso morales que el propio Zapatero. Zapatero no tiene barreras morales porque no las conoce. Pedro Sánchez no tiene barreras morales porque las conoce y se las pasa por el forro. Entonces, Zapatero que quede mal en una entrevista no significa nada, no significa absolutamente nada, porque la política Zapatero de destrucción interior y exterior de España ha sido corregida y aumentada por el señor Pedro Sánchez y sobre todo por sus socios comunistas, ultracomunistas, requetecomunistas y partidarios de Hamas, que tanto están ahora de no, nosotros apoyamos a los palestinos. No, estáis actuando, y esto hay que dejarlo muy claro. Podemos y Sumar están actuando inmediatamente después de un ataque asesino y terrorista de Hamas contra niños, mujeres y población civil. Se están manifestando. No es que se hayan manifestado por la población palestina después de que les hayan hecho algo, no. Después de que Hamas realiza uno de los peores ataques terroristas en los años recientes. Y dos, además, dicen, no, las manifestaciones eran para defender a palestinos. No, tenemos los vídeos, las imágenes y las declaraciones de personas destacadas leyendo manifiestos en esas manifestaciones defendiendo a Hamas, emocionándose con Hamas y pidiendo más Hamas. Entonces, que no nos engañen, y esto está ahora, desde anoche, además rubricado por el señor ministro de Asuntos Exteriores, el señor Pedro Sánchez, el señor Álvarez y el señor Pedro Sánchez, rubricado y aumentado porque lo han convertido en su propia política internacional y, por tanto, la política exterior de todos los españoles. En menudo lío nos ha metido. Hace 15 días teníamos muchos líos y ahora tenemos encima un conflicto con Israel, que vuelvo a decir lo de antes. Israel es firme y puede ser muy cabrito. Enhorabuena. Le acabamos de dar una patada en la espinilla a un país que encima estaba ya cabreado. Cuidado, y la acabamos de liar, Víctor, porque a lo mejor mucho tuitero del montón esto no lo sabe. El paso siguiente es llamar a consultas al embajador. Y fuera ya toda ironía y toda historia. Alguien dirá, pues que le llamen a consultas. No, es que eso es muy serio, oiga, es que lo siguiente ya sería la ruptura de relaciones diplomáticas. Y como tenemos tantos amigos fuera, pues es que no me extrañaría que en unos días, y hablo, oye, yo soy un analista y mi obligación, y Víctor también, nuestra obligación es la de plantear posibles escenarios hipotéticos o no tan hipotéticos, pero vamos, en un futuro inmediato, pasado mañana, que el gobierno
del señor Netanyahu llame a consultas a la señora embajadora, con la que estuvo hace 2 o 3 días, por cierto, nuestro director, Alfonso Rojo. Tenéis la entrevista en el canal de YouTube, la podéis consultar entera en nuestro canal de YouTube y en periodistadigital.com. Digo que llame a consultas a la señora embajadora de Israel en España. Es que no es ninguna broma. Muy bien. ¿Y qué rompemos? ¿Relaciones diplomáticas? ¿Volvemos a no tener relaciones diplomáticas con Israel? Y reconocemos a Palestina, claro, que entonces, bueno, fantástico. Vamos a ver, si ya no es una cuestión humana, que mueran civiles, sea por culpa de un ataque externo o porque su representante máximo, no democráticamente elegido después de todos estos años, le pone de barrera ante el enemigo que él mismo está provocando, por supuesto que la humanidad se nos desgrana, se nos sale del alma, porque no nos gusta que muera ningún niño. Ahora, ¿con quién queremos estar? Con un país tercermundista que vive el 80% de las ayudas que nosotros mismos les damos. Y, por cierto, hay que investigar si las ayudas españolas han acabado literalmente en el ataque. Yo estoy investigando muy personalmente porque no me han contestado desde hace 4 años si a qué se estaban destinando las ayudas y si estaban llegando a grupos terroristas, que lo sospechábamos y teníamos el dato. Pero, fuera de eso, ¿qué vamos a conseguir con esto? Que nuestros sistemas armamentísticos que necesitamos ante un posible e hipotético conflicto con Israel, que en gran medida dependen de tecnología israelí, dejen de funcionar, que Israel, que ya estaba alineado por razones que no son antiespañolas, por razones de intentar tener algún país árabe en su entorno con el que hablar, si estaba hablando con Marruecos, que es el menos, vamos a decir, islamizado de los países, aunque nosotros lo suframos, es el menos islamizado, al menos en su cúpula, y estaba intentándolo con Arabia Saudí, que sí está islamizado, pero era por una cuestión de intentar Israel encontrar un encaje en su territorio, en su zona, en su barrio o en el barrio ideológico del Islam. ¿Qué piensan? ¿Que no va a volver Israel ahora con más ganas a apoyar a Marruecos, a darnos a nosotros en la espinilla? ¿Y cómo nos va a dar en la espinilla? Esto no es una patada que le hemos dado una espinilla a Israel defendiendo a Palestina. Palestina no gana nada, ningún palestino va a ganar nada bueno de esta posición de España y lo que es peor, España va a estar en el foco ahora mismo del islamismo, como sigue estando el islamismo radical, del islamismo no tan radical, pero subido de tono, como es el islamismo marroquí, ¿de acuerdo? Y encima les vamos a alinear, vamos a lograr que en el otro lado se alinee también Israel. Enhorabuena, ¿qué podía salir mal de todo este carajal? Don Víctor Sánchez del Real, como siempre, un placer y un lujo el contar con analistas de primerísima división como usted. Te envío un abrazo, amigo. Cuídate y seguiremos hablando y seguiremos viéndonos en los próximos días. Que no nos pase nada, Víctor. Cuando tú quieras. Un abrazo fuerte y que no nos pase nada. Un fuerte abrazo, Víctor, y que no nos pase nada. Gracias también por habernos acompañado en esta retaguardia que hoy pues hemos compartido mano a mano, como se dice en términos taurinos, don Víctor Sánchez del Real, que es un analista que sé que es muy de vuestro gusto y un servidor hablando sobre todo hoy, porque bueno, pues viene así la actualidad y es un asunto que hay que tratar, aunque todos los días en mayor o menor medida lo tocamos, pues hoy quería yo tratarlo con carácter casi monográfico porque no todos los días una embajada de una potencia, como es Israel, hace un comunicado tan duro como el que ha hecho contra el gobierno español. Cuando pensamos que ya nada puede salir peor, que no pueden hacerse peor las cosas de lo que lo está haciendo el gobierno en funciones de España, que aspira a seguir apoyándose en los golpistas catalanes y en los de ETA mátalos, siempre la realidad nos desborda, supera a la peor de las pesadillas y bueno, nos sorprende o no en forma de comunicados como el de ayer. Gracias, quedaos unos minutos más a Generación Euro porque vamos a hablar con Jon de Zulueta, como cada semana, como cada martes, presidente de honor del Círculo de Empresarios, que tiene también muchas cosas que decirnos en torno a este conflicto, y con mi buen amigo, el gran analista de mercados financieros, Carlos Ladero. Hasta dentro de unos minutos.